Continuando con nuestros videos de programación orientada a objetos en Python. Ahora, como hemos mencionado anteriormente, una clase puede tener diferentes métodos. Estos métodos van a definir la acción o los funcionamientos que pueda tener la clase. Como en este caso, generar una suma o una resta o diferentes tipos de métodos. Como en la otra clase teníamos el método hola y el método adiós. Toda clase puede tener un constructor o tiene, mejor dicho, un constructor. Que el constructor puede ser el por default, que ese puede ser no identificable o visiblemente agregado por código, o también puede ser muy explícito. Para ello voy a agregar lo que es el constructor de la clase principal, que su nombre predeterminado es init. Y aquí comenzamos a utilizar el apuntador self. Cuando creamos el constructor, sí nos limita o nos sugiere que cada elemento que le va a pertenecer a la clase debemos hacerlo con su referencia self. Ya en este caso, al tener el constructor y yo querer utilizar lo que es el método suma, ya cuando agregue algunos elementos tengo que hacer referencia a este self. Por lo tanto, se lo agrego como método o parámetro, mejor dicho, de entrada, haciendo referencia que este método le pertenece al principal. Ahora, además del constructor, tenemos atributos en lo que es una clase. Los atributos vienen siendo las características que cada una de las clases va a tener. Y normalmente el constructor se utiliza para definir y declarar esas variables. Por ejemplo, self, hago referencia ya al apuntador, que es decir, que esta variable o este atributo le va a pertenecer a esta clase. O sea que es el self A va a ser igual a 0. De igual manera, cuando yo quiera acceder mediante el método app, al darle un clic ya puedo acceder también a este atributo. Entonces, la diferencia entre un atributo y un método visualmente podemos verlo a que va a ser definido por un tipo de dato y normalmente el parámetro no trae ningún paréntesis como tal. Si yo tengo elementos de otra clase, por ejemplo, tengo el constructor y aquí tengo self.b igual a 0, este atributo le pertenece a la clase. Por lo tanto, si yo quiero acceder mediante la clase 1, yo puedo ponerle 2, punto, y aquí tengo el atributo b. Por lo tanto, también puedo hacer referencia a él. Para llegar a una conclusión, cuando creamos objetos, permitimos que los elementos de esa clase puedan ser accedidos por otra clase mediante un objeto. Que esos elementos pueden ser ya sea atributos, que son variables, o los métodos que nos definen las acciones que tendremos en la clase.